Oh, Premanande. Good evening and Buenas welcome. tardes, Thank you bienvenidos. for welcoming me here. Muchas gracias por recibirme So aquí. we are discussing last night from Estuvimos this discutiendo anoche Prabhupadastakam de este and for a Prabhupadastakam couple of nights now. y And ahora estoy ofreciendo, bueno, hace un par de noches ya, it's, compartiendo unas as I notas mentioned, it y como he seems to take us mencionado, through significant nos events lleva a través in his de life, eventos significativos históricos en la vida de his Prabhupada, passing from the world. desde su And nacimiento hasta su partida de este we mundo. discussed the first verse at some length Así que and discutimos el primer last verso night con as bastante well before extensión. entering into the second Anoche verse. But también in revisamos un essence, poco de esto first verse speaks para about pasar al he referred to segundo. as his previous life El prior primer to verso habla también, hace his life referencia a la vida in its previa, a beginning, su vida if you will, que through comienza de nuevo with the second birth, con su segundo or through nacimiento, initiation from the great Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tomando iniciación del gran Bhaktisiddhanta Prabhupada Sarasvati of Thakur, Prabhupada, el Prabhupada de Prabhupada. Prabhupada's Prabhupada, it's even say. And that previous life Y esa vida previa is practically as auspicious as the es one that we prácticamente tan entered into auspiciosa at the time of Diksha, como la cual a which la que carried over entró from cuando tomó his Diksha, previous birth. la cual And we continuó discussed de the su vida things that he anterior, said y eso about that as discutimos well. también y las cosas que But dijo acerca de esto. significant in that regard is that the Gita Y lo tells us significativo en ese in the 8th sentido es chapter, que el Gita nos dice en el capítulo 8, Yapi smaram bhavam chajite ante kalevaram tam tameva iti kundeya sadhatat bhava bhavita. That your birth in this life is que tu largely nacimiento en determined esta by your vida preoccupation está and determinado por preoccupation tu sadhana preocupación in y a tu previous absorción en life. la vida previa. And the Prabhupada was born in a very prominent Sakya-Ras family and Y community, Prabhupada venía de the una patron familia saint bastante Udaranatha prominente en Thakur cuanto was al pictured Sakya Rasa y en of la comunidad all también. here. Very magnanimous he was. Él fue bastante Perfect example magnánimo. of Bueno, su santo Jiva patrono, and Durandata Thakur, Krishna kindness to era others bastante magnánimo, and era active function Jivadoya in Nam y Sankirtan, mostraba leading bondad right a hand man otros. of Su absorción Nityananda. He was the En patron saint of Sankirtan. Prabhupada's Él era la family mano derecha life, de Nityananda Prabhu, his era el santo childhood and so patrono forth. de la Even after familia his de Prabhupada campaign, y one durante of su the infancia también fue así. auspicious, Incluso después under de the su behest of campaña, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, under his blessing, gained bajo la bendición de Bhaktisiddhanta considerable Sarasvati Thakur, influence and él tuvo bastante success around the influencia world. Prabhupada y sought out éxito en el mundo. Y to Prabhupada facilitate the cosechó Shripat, eso y pudo birthplace of facilitar Udaranatha Thakur, ensure that they would have sufficient que el land lugar de for nacimiento growing de food, Durandata Thakur grains to estuviera sustain asegurado con the granos temple para and to sostenerse, para turn tener alimento right his letter suficiente, to un templo. Kasinath Mulak in this regard. So, despite entering into his Entonces, a pesar de next life as entrar the great preacher, that a su vida life, siguiente como gran usually referred to as predicador, his previous life, remained in the y como background, nos hemos referido not a that esto, far a in the este background. trasfondo And de then a él, long de discussion su we vida had last previa, night estaba about en el fondo, pero no great tan atrás. Bhaktisiddhanta Saraswati Y eso Thakur, fue lo que discutimos las how he noches turned anteriores, Prabhupada's head and had como many young men Bhaktisiddhanta Sarasvati who were Thakur headstrong, moving with the pudo Swaraj liderar a tantos movement jóvenes, of hombres y mujeres, Gandhi, con which un is, movimiento muy fuerte. I mean, just to say it again, you can just imagine Entonces, if you get a little por ejemplo, el distracted by movimiento the de political current Gandhi, in America, era you just fácil distraerse, por ejemplo, con las corrientes políticas. En el América de hoy, por you can just ejemplo, imagine es difícil evitar estas 25, cosas. 26, 23, 22-year-old Imagina cuando tienes man or woman veintitantos in India after años y eres una 150 some mujer o years of hombre en India después British de 150 años oppression, de opresión británica now on precipice of coming out from underneath that y saliendo through debajo de the todo eso, influence of Gandhi, bajo la who influencia de made Gandhi, a case for rising up que and ruling tenía over razones para Indians, ruling over themselves, levantarse y proving he regir and the Gita and the y Vedas liderar ultimately a just los were indios, political a los indianos, interpretation of the Gita, given a as través a method del of Gita, touched con una the interpretación community. socio-religiosa, The política, traditionalists que era diferente and so a lo más forth, tradicional. and those who had a modern
orientation y as aquellos que well. tienen una So the orientación term moderna male también. man Entonces, away from that would puedes, be very difficult. It speaks to the es power difícil sacar la of mente de una Siddhanta persona Saraswati joven Rinpoche, lejos de who also ahí. Eso habla del poder de Bhaktisiddhanta acknowledged this, Sarasvati Thakur. caught up Él reconoció in esto Gandhi's mission. también. Prabhupada said, En la "We misión heard de this Gandhi, Prabhupada reconoció besides eso. his statement Y about it. cuando escuchamos sus I was very declaraciones much en a relación Gandhi a eso, follower. Even when I met yo Guru mismo Maharaj era un Bhaktisiddhanta, seguidor I de said, Gandhi, how can we y speak, cuando conocí preach a Guru about Maharaj Bhaktisiddhanta, cuando escuché Chaitanya's su Dharma prédica and y cómo él leadership the hablaba, world over? Who will listen to us? First, we must get freed entonces de from quién British nos oppression. tenemos que He liberar said, de but de Prabhupada defeated la me. opresión británica, He pero chuckled. Prabhupada me derrotó, dijo él, se And rió. so Prabhupada accepted initiation from him. Entonces Prabhupada Of aceptó course, then iniciación last night he said de él, this como les critiqued comenté antes. Gandhi's A veces él criticaba a movement Gandhi y su was movimiento to distinguish between para that type of distinguir welfare work and ese tipo pursuit of de freedom trabajo de and that which bienestar y la is búsqueda de la offered libertad Parupakar, if you will, of Gaudiya Vaishnavism. But when he went to Agra, Pero with one cuando of his fue a disciples, Agra his con uno de recording sus of his discípulos, memory uno books, de ellos he goes with him. There's a hizo Maharaj grabaciones en statue libros Mahatma Gandhi and de Prabhupada prostrate recuerdos, before him. So y ahí whatever estaba teaches us in this Prabhupada life, postrándose anything, ante una estatua de Gandhi. take that to the grave. Y él dice, debes rendirte ante todos quienes te enseñan en See tu it as a vida manifestation of Sri Guru. y llevarte eso hasta la Focus tumba. ourselves Entonces él era una manifestación de Sri Guru on that en nuestra vida. manifestation of divinity of Krishna, Debemos which is most enfocarnos apropiadamente en la tailored manifestación de la for us divinidad de in particular, Krishna, and que, the form in que which nos it comes queda to us most mejor directly en términos in the person of Sri Guru. Then in de una time we'll forma turn and see particular. Guru everywhere, in everything, speaking to Debemos us. ver And al Guru en we'll hear a little bit todos, about that hablándonos. in the verse that we'll Y discuss vamos a tonight. hablar un poquito de eso, y lo Last night primero we que vamos a discussed hablar the esta second noche. verse. Anoche discutimos Third el verse segundo really verso. El doesn't tercero speak of any realmente significant, other significant habla historical event, de but otro it evento develops a little further significativo en la vida de the Prabhupada y se desarrolla un poco más. prominent feature of the second verse, which Una points característica out del that segundo verso Prabhupada que had señala que by his Prabhupada, own admission, repeatedly, por su a propia different bhava visión de than distintas Madame formas, Manjari. Heard about Prabhupada's internal life, how he habla became de su known, vida and interna, so forth in Gaudiya Math. cómo se vuelve And, conocido esto en la Gaudiya Math. and we've talked a little bit Y hablamos también un poco about how that's possible. de cómo We eso es only have one posible. bhava, the seven may have another, because the bhava is inherent in all of us, waiting to El come Baba out. es inherente en cada uno de Association, nosotros sadhusanga, y puede surgir sadhana. a la superficie a través So del this anyway, sadhana, the third verse sadhusanga just develops a little y bit todo lo que eso conlleva. Entonces este in tercer brief verso desarrolla un poco más that by speaking about the compatibility of these two hablando feelings. acerca See de if la we're happy compatibilidad de estos to dos be brief about sentimientos, that. cómo I've se said it before, I'll sobreponen say el it uno con again. el otro. This Sakya Bhav Este and Sakya Madhurya Bhav Bhav, y they're Madhurya Bhav, compatible. ambos Rupa son Goswami's compatibles. Rupa fourth Goswami, section, fourth wave, en la cuarta southern ola, wave, la cuarta sección western wave, I should say, of the ocean of Bhakti del Rasa. océano del Bhakti The Rasa, eighth chapter deals with the el capítulo combination, 8 the mixing of lidia rasas or con la compatibility with combinación others de los bhavas. razas, si es que son So compatibles los unos con in los otros y Braj, for todo eso. example, we have En Braj, por ejemplo, Dasya, certain tenemos type cuatro of Dasya, prominentes not like the Dasya Dacia, of cierto Vaikuntha tipo de or Dacia, no el others, Dacia but de in Vaikunta. Krishna's home, for example, in Nanda's compound, Por there are ejemplo, en la servants casa de Nanda who have a Dasya hay bhav, sirvientes, tienen relation Dacia to Bhav, Krishna. Now, most all una have relación de Dasya Dacia bhav. con Krishna. They're No touched by todos, pero la Sakya. mayoría están This is called tocados también Sankul por bhav. Sakya. So Eso se llama one is Sankul prominent, Bhav. we define them like that, but there's Uno es other influences prominente, as lo well. encontramos, pero This también is hay otras interesting to us in the influencias. sense that Eso es our interesante para relationship nosotros, with Chaitanya nuestra Mahaprabhu in relación Gaura con Chaitanya Lila Mahaprabhu en el is Gaura a type Lila. of Sakya bhav. Ese It's a tipo de type of Sakya Dasya Bhav, bhav. perdón, Dasya bhav de Dacia tinted Bhav, with a little Sakya. teñido con un poquito de And Sakya. this relationship, Y this esta with Krishna, relación it has kind of it doesn't do much for Sakya and it doesn't do much no against hace it mucho either. por And the Sakya same with y tampoco Madhurya. está en contra It's de ello. not Lo mismo con Madhurya. compatible or incompatible, it's neutral. No es Now when we tanto come to compatible o Vatsalya Ras, incompatible, sino más bien no, it's not neutral. compatible with Y con Sakya Ras Sakya or Madhurya because in its presence, tampoco es que sea the
perdón, Vatsalya hace que Sakya y Madhurya se contraigan en su presencia. Entonces los chicos serán chicos, dicen. Cuando llegan los mayores, entonces su habilidad de expresarse libremente se contrae en cierta medida. También los amantes jóvenes, especialmente, se esconden del mapa, no aparecen ahí. Esa presencia ante los mayores se contrae. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no son compatibles. No es algo malo, sino que porque sin Vatsalya no habría Paraquilla en Braj. Ese es el ideal más ideal, el Paraquilla Bhav de Radha Krishna, y que excede en intimidad y rapport extático que la forma de matrimonio de Madhurya Rasa, que es Swakiya. Por ejemplo, las reinas de Dwarka, ellas mismas reinas, eso se estudia en el Bhagavad. Entonces, estos razas que no son compatibles, pero sí hay otros que son compatibles como Sakya y Madhurya. Para hacerlo fácil, Krishna tiene muchos amigos y él se enamoró de todas sus hermanas. De eso se trata. Entonces hay bastante interacción. Algunos de los amigos de Krishna simpatizan bastante con su vida romántica. Y este es el tipo de Sakya Rasa que encontramos y que habla Prabhupada mismo y se identifica con eso. Entonces vamos a hablar un poco del tercer verso antes de entrar al cuarto. Habla acerca de otra etapa en su vida que es significativa. Aceptando el traje de un sannyasi con las bendiciones de Sri Prayanambudi, Sri Keshava Goswami, refugiado en Sri Vrindavan Dham, él compuso su Anuvada en Grantaraj Srimad Bhagavatam. Luego, al caer enfermo y embarcarse en el Jaladuta, profundamente absorto en amor fraternal en Bhava, él fervientemente oró a Krishna, su amado Saka: yo tomo refugio en Prabhupada, mi Salvador, su servicio es mi Ananda. Entonces esto es un poco peculiar y no lo encontramos típicamente dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Sannyas literalmente significa rendirse. Sannyas. Entonces es un anga o miembro del Gyan Marg, el camino del conocimiento. Esa es la antítesis del camino del karma. El camino del karma es la adquisición, la idea de que adquiriendo más voy a sentir que lo que me falta va a ser completado. Pero eso no funciona así. Entonces una persona sabia se da cuenta de que estoy buscando una felicidad duradera y no voy a adquirir eso en relación a las cosas que no son duraderas. Eso es como 2 más 2 son 4. Es una verdad simple y profunda, muy difícil de aplicar, no difícil de entender, sino que difícil de transformarla en acciones. Buda hizo algo así, se sentó. Es algo fácil sentarse, pero no es tan fácil simplemente sentarse. Entonces tenemos muchos pensamientos y tantos deseos en nuestro corazón. Gyan es la antítesis de karma. Estas son 2 caminos. Hay distintas búsquedas sistemáticas de karma, lo llamamos karma marg, dharma marg o varnashram. La búsqueda sistemática de conocimiento es el Gyan Marg. Y aparte de eso, eso es lo que hacemos en la vida. Tratamos de adquirir
Luego nos decepcionamos y lo dejamos. Boga y Tyag. Boga y Tyag. Boga lleva a Tyag, Tyag lleva a Boga, va y viene de esa forma. Ahora, los Vedas dan una licencia para tomar, una búsqueda sistemática para tomar. Primero di esto, di Om al lado del fuego, ofrece cierto tipo de flores, levántate por el este y distintas descripciones que puedas encontrar. Si es que te quieres una buena hija, si es que quieres un buen esposo, según sea el caso, cualquiera sea tu deseo, hay una forma de propiciar y controlar las influencias que aparecen en el mundo, como los devas y devis. Eso es el Varnashram. Ahí vas a encontrar 33.000 millones de dioses del hinduismo. Entonces, ahí es donde los cristianos dicen, miren, lo absurdo que es el hinduismo, sin realmente entender lo hermoso que es eso. Es la antítesis de lo que es el cristianismo, desafortunadamente, o de lo que nos trajo eso, sin querer faltar el respeto a las enseñanzas del cristianismo, pero es la interpretación de esto que nos trajo las crisis medioambientales que estamos experimentando ahora. Ellos se encargan de los chamanes y de los paganos y de distintas cosas que dicen que somos hijos del sol y todo eso. Quieren decir, nosotros tenemos dominio sobre eso. Así que históricamente podemos ver apoyo a lo que estoy diciendo, pero bueno, a diferencia de eso, el Karma Marg es muy hermoso y para todo lo que hacemos para nuestros sentidos, en el Karma Marg y en el Varnashram, adoramos la deidad, tenemos que ver con nuestros ojos, vemos que la luz viene del sol, entonces hacemos Surya Namaskar. Es algo muy profundo y bien pensada forma de gratitud. Mostrar gratitud por la naturaleza y pagar tributo, agradecer, entonces después puedes tomar algo. Y las repercusiones son diferentes a que simplemente lo robas. Es reconocer las influencias de la divinidad que está controlando sobre eso. Y la idea de causar cierto daño al adquirir algo. Entonces el camino religioso desarrolla fe. Porque sucede, hice este sacrificio y tuve una buena hija. Tuve un buen hijo, tuve un buen esposo. O cualquier cosa que quieras. Entonces cuando crece la fe, este es el verdadero regalo. No es realmente la hija, el hijo, el esposo, sino esta revelación a lo que estás viendo más profundamente. Ahí vas a encontrar, hay muchísimas otras cosas aquí. Es más corto y no es tan difícil de seguir. Nos movemos de Dharma Gignasu a Brahma Gignasu. Aprendemos cómo ser un buen humano y al final aprendes, no soy humano. Soy algo más. Y este es el camino más sofisticado. Brahma Gignasu. Preguntar acerca de la naturaleza del ser, acerca del Atma. Si es que hay algo que más se parezca a Dios en este mundo, es el Atma. Es nosotros, la conciencia. Entonces, es la introducción al reino subjetivo. Y si vamos más profundo que eso, llega a Rasa Gignasu. Preguntar acerca del movimiento en la trascendencia. ¿Dónde estoy yo? Me entiendo a mí. Entiendo que tengo propiedades relacionales, que no solo soy una existencia, no soy solo conciencia opuesta a la materia, sino que también tengo relación con mi fuente. Entonces, por supuesto, sin pasar por Dharma Gignasu ni Brahma Gignasu, no podemos llegar a Rasa Gignasu por Sadhusanga.
Eso es bastante parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. Y en gran cantidad eso surgió de la orden de Sannyasi establecida por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Es bastante peculiar que un sannyas dentro del Gaudiya Vaishnavismo, porque es un anga, un miembro del cuerpo del Gyan Marg, el cual se trata de renunciar. En el Bhakti, la renunciación no es el camino. Es un subproducto de Bhakti. Gyan, el conocimiento, y Vairagya corresponden el uno con el otro. Si tienes conocimiento, te vas a desapegar y vas a buscar la vida, no vas a buscar la felicidad en cosas que no duran y que inherentemente no son felices, que no tienen sentido de propósito, otro que más que lo que se le ha impuesto a ellos. Y en el Gyan Marg se trata de moksha, mukti, y vairagya es el camino, entonces te vuelves bastante viril. Están desnudos en el Himalayas, cubiertos en cenizas. Shiva es la figura paradigmática de los gyanis que siguen ellos. No lo ven de tan de cerca. El Bhagavatam dice de hecho que él es un gran Vaishnava. Bhaktivinoda dice algo que se me viene a la mente. Él se llamaba Kedarnath. El otro día escuchamos Kedar es un raga que es contemplativo, devocional, meditativo y paradójicamente romántico al mismo tiempo. Este es el raga que toca Krishna en la flauta de bambú que hizo Shiva, que se la dio luego de la Govardhan Puja. Y él la tocó esa noche, tratando de atraer a las gopis. Y este es el tiempo en su vida en que el Puganda se está moviendo hacia Kishore, su adolescencia. Y hay una atracción romántica que está floreciendo. Y Kedar es un nombre de Shiva. Kedarnath significa el señor de Shiva. Y ese es Bhaktivinoda Thakur, es el nombre de nacimiento que le dieron. Y también pareciera que preservó ese nombre más tarde. Y bueno, después vamos a discutir un poco más de eso. Pero el Gyan Marg, Sannyas nos muestra ejemplos muy viriles, como estos yogis cubiertos en cenizas, desnudos, con pelo largo. Y por contraste, Bhakti es bastante femenino. Es suave. Hay otro ejemplo. En el Gyan Marg avanzas por el desapego. Entonces vas y entiendes, no hay diferencia entre frío y calor. Ya sea frío, mente, feliz, triste, está todo en la mente. Eso es verdad. Y si lo tomáramos más en serio, con todo lo que sucede en el mundo, que esto es bueno, es malo, es triste, es feliz, eso te define. Pero si tú trasciendes eso, esas percepciones de la mente, Krishna dice, debemos ser tolerantes. Entonces los gyanis dicen, ok, voy a tolerar. ¿Y qué voy a hacer? Cuando haga más frío, durante los meses de enero y marzo, voy a ir a la India, me voy a quedar en los Himalayas, voy a quedarme ahí en el Ganges con el agua hasta el cuello diciendo, está todo en mi mente, el frío está en mi mente. Eres parte de un camino de tapasya. En el invierno o en el verano, en julio, después de las lluvias, están todos bailando en los techos
Y el yogi va a estar ahí sentado, rodeado por fuego, diciendo todo está en la mente. El calor, el frío. Eso es bastante austero, bastante viril. Es un camino basado en el esfuerzo, un camino ascendente que se basa en los recursos de uno y de cómo este mundo, los recursos de este mundo, que no hay un poder de compra realmente, de cómo comprar un lugar en la eternidad. Lo que sea que tengamos como medios, que sea intelectual, mental, físico, fuerza, habilidades, todos son productos de este mundo. Es un producto de moverse, alejarse de la eternidad y mantenerse enredado dentro de él. La Satvaguna puede llevarnos un poquito lejos de eso, podemos verlo, podemos ver de lo que hablo, pero no puede comprarnos nada fuera de ese poder, ni siquiera en Brahman. Puede que obtengas un pasaporte, pero no una visa. La visa tiene que venir desde el otro lado, desde Nirguna. Eso es Bhakti. Entonces Bhakti ha creado fuerza comparada con Gyan. Gran fuerza. Y esa fuerza también está en el conocimiento que viene como el finito, que se para frente al infinito y lo reconoce y ve lo pequeño que soy, cuán insignificante soy. Y no estoy cualificado. Mientras más sientas eso realmente, vas a ver que vas a llegar a alguna parte. Estás encontrando tu fuerza, vas a entender tu debilidad. Y esa es tu fuerza más grande. Y en el contexto de eso, ¿quién es realmente fuerte? Y él es bastante fuerte y de una forma muy linda, muy misericordioso, muy bondadoso, muy generoso. Y si tomas un gran imán por una carga positiva y tomas una pequeña escama con una carga positiva, eso lo va a atraer rápidamente. Entonces, nuestro positivo, nuestro esfuerzo, esa es vida material. Estás esforzándote. Physio-psychological sense of self. We're trying to secure a position, get Dentro ahead, de and not die. tu sentido fisiopsicológico del ser, estamos tratando de asegurar alguna posición, de no morir y todas esas cosas. O incluso en un camino sofisticado como el Gyan Marg, es un camino ascendente. El esfuerzo es realmente claro, bastante obvio, está viniendo de este lado, basado en mis propias habilidades. Entonces, eso es positivo. Es una escama de metal. Pero si es que das vuelta para el lado negativo, se atrae rápidamente. El otro se repele, perdón, me he equivocado. Entonces, en este contexto, el negativo es positivo. Entender mis debilidades es algo positivo, nuestras necesidades, eso es lo que podíamos escuchar anoche, traduciendo el Mahamantra como, oh mi amigo, ¿cuál es nuestra forma? Es decir, ayuda, estoy aquí, estoy vestido así. Estoy tratando de enviar una señal, bailando, para que nos note, y Él nos ve. Incluso el sentimiento más pequeño que tengamos hacia Él, hacia su devoto, hacia quien lo representa, Él lo nota. Y muy hermosamente está descrito esto en el Brihad Bhagavatamrita, de donde Gopakumar llega a Goloka y por tantos días había esperado y luego caminó y dice, ya llegó, has tocado tantas puertas y te han cerrado tantas puertas en la cara. Yo recuerdo todo eso, lo supe todo.
Esa es la fuerza de Bhakti. And therefore it doesn't require so much Y por lo effort tanto no requiere on our tanto part in a esfuerzo virile de nuestra sense, parte en un like sentido the Gyan viril, mark como and el Gyan Marg. sannyas. It's like frightening. Oh my God. Y sannyas, que es I'm gonna dress como different que from asusta un everybody, poco. stand out like a sore Me voy a thumb in a red vestir diferente de los demás, voy a pararme cloth, como and alguien I'm gonna así have con estas no ropas naranjas income or support, y no no voy a family. tener ningún ingreso, no voy a It's a tener frightening familia kind ni of nada. idea. Entonces es una idea un poco aterrorizante. But in bhakti, Pero en el Bhakti, then entonces, the effort is an el effort esfuerzo to es un make an effort. There's esfuerzo. effort in bhakti, but the effort to get Hay grace. esfuerzo, That's pero el all. esfuerzo es para obtener Make an effort to gracia. get Eso es grace. todo. Hacer un esfuerzo para obtener We gracia. weep, but we cannot weep. Lloramos porque no podemos llorar. By chanting, I'm not weeping. Lloro porque cuando canto no estoy llorando. Entonces Mahaprabhu dijo, oh, the name of Krishna is not different from him. oh, el And he nombre has de many Krishna no names. es diferente a él. Él tiene muchos They're full of nombres his Shakti, his power. y está lleno de Shakti, de sus They make poderes. himself available to be Y se hace sung disponible para in any todos time, nosotros, place, any en cualquier circumstance, momento, poder cantar, en cualquier but I have no circunstancia, attraction. en cualquier momento, pero no tengo atracción. In this verse, Mahaprabhu is weeping En este verso Mahaprabhu that está he's not llorando weeping. de que no está llorando. So that's a good start. Entonces ese es un buen comienzo, ese es un esfuerzo. No tienes que ir a pararte en el Ganga con el agua hasta el cuello en el frío, pero es un ejercicio del corazón en un sentido. Es más fácil no cambiar tu corazón y ponerte en una austeridad física, mental. Solamente te pedimos por tu corazón, eso es todo. Pero es algo bastante encantador, un pedido bastante encantador, sin embargo. Krishna lo quiere todo. Pero el poder del Bhakti, entonces sannyas es un poquito peculiar acá. Pero en algunas personas dentro de la comunidad Gaudilla hicieron excepción a esto. En 1918, voy a leer por un momento, a la edad de 44, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, siguiendo la dirección de Gopal Bhatta Goswami y su Samsara Dipika, había establecido anteriormente la orden de Sannyasi con el propósito de diseminar ampliamente los preceptos de Sri Chaitanya. Y él lo hizo así con una fotografía de su param, perdón, de su guru, Gorkishore Das Babaji. Y él recibió el Sannyas Mantra en un sueño. Eso ocurrió antes de una década después de que pasaran sus gurús Bhaktivinoda Thakur y Gorkishore Das Babaji. Entonces, eso ya había empezado. Él ya había empezado a iniciar discípulos, formando una gran misión. Entonces, tenía bastantes esfuerzos, tal como él había deseado. Y él tenía entonces una estrategia. Y esa estrategia, de parte de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se alineaban con la estrategia de Chaitanya Mahaprabhu, quien aceptó sannyas. ¿Por qué razón? De que la persona automáticamente, debido a la cultura del tiempo, mostrará respeto y como resultado su forma de vestir y su forma de actuar estrictamente como sannyasi creará un momento de aprendizaje para la gente. Esa fue la estrategia. Ahora, los arquitectos de la Sampradaya, Sanatana Goswami en particular, con su Hari Bhakti Vilas, él no habla de la orden de sannyasi, pero hay un libro que está mencionado acá, Samsara Dipika de Gopal Bhatta Goswami, donde se describe la orden de sannyas. Algunas personas lo criticaron, pero seguramente no estaban familiarizados con este libro de Gopal Bhatta Goswami. Y incluso si es que lo estaban, ellos podrían haber pensado, es un poco raro empezar una orden de sannyasi dentro del Gaudiya Vaishnavismo.
Pero bueno, puede haber lugar para eso, pero bueno, te dieron el mantra en un sueño. Sarasvati Thakur y su campaña fue bastante poderoso y extraordinario. Y una de las cosas que involucró esto fue criticar su propia tradición, además de buscar luego de que Bhaktivinoda Thakur pusiera Gaudiya Vaishnavismo en el escenario de todas las religiones en el mundo y la trajera en el mundo moderno y la llevara a todo el mundo como una forma de cumplir la profecía de Chaitanya Mahaprabhu, que por supuesto ocurrió a través de Srila Prabhupada. Entonces él criticó también su propia tradición y no le gustaba. Tenemos un ejemplo de un Deva nombrado Indra que fue envidioso de Krishna. Esto pasó. O sea, ¿quién puede ser tan envidioso de Krishna? Krishna es perfecto, pero así de malo es el mundo. Incluso en el traje de un Vaishnava, algunos gaudillas, algunas personas puede que no entiendan a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él era un poco diferente. Mientras muchos sadhus vivían en el Dham, en Navadvip, y consideraban Calcuta, consideraban que era el reino de Kali y no tenían que ir ahí. Y él fue ahí. Dijo, este es mi lugar, Kale Patane, este es mi lugar, voy a ir ahí. Voy a establecer un templo ahí. Y desde ahí llegó a todo el mundo. Eso es bastante extraordinario. Requiere mucho poder espiritual hacer algo así. Entonces, su medio en este sentido fue crear la orden de Sannyas. La idea de que tú obtuvo el mantra en un sueño, si eres lo suficientemente estudioso, sabrás que Baladeva Vidyabhushana, que escribió el comentario de los sutras como Govinda Vyas, explica que en los sueños obtuvo mantras e instrucciones espirituales. Y sabrás que de esa forma se pueden obtener ese tipo de cosas. Puedes decir cómo vas a obtenerlo en un dream, en un sueño. Así es como ocurrió. Entonces, estoy tratando de darte estos motivos para entender por qué alguna gente puede que no apoye esto en un sentido técnico. Ahora, si te sientas delante de una foto de Gorkishore Das Babaji y recibes este Diksha Mantra en un sueño y luego realizas rituales para obtener la orden de Sannyas, ¿dónde está el precedente de eso? Puede haber un precedente en la Ramanuja Sampradaya. Entonces, ¿por qué fue Jiva Goswami para allá? Por una explicación de Jiva Tattva. El Gaudiya Vaishnavismo no aparece del vacío. Es una Sampradaya Vaishnava. Jiva Goswami tomó un poco de Madhava, tomó un poco de Sridhar Swami, de la Kumara Sampradaya tomó un poco de Ramanuja. Es nuestra propia enseñanza, pero no puede tomar un poco un precedente de un Sannyasa Vaishnava. Porque Sannyas es para el... Es común en otras sampradayas. Hay un famoso sadhu, no conozco su samadhi, para miembros de otras personas, y él hizo su tarea de forma muy académica. Como los Goswamis también hicieron un trabajo académico para apoyar que Chaitanya Mahaprabhu es Dios, como si lo necesitara, pero hay gente que dice más les vale que haya
bases escriturales y no lo podemos descartar. Pero para una persona que se está cayendo, llorando, temblando, y sus pelos se erizan tan solo con escuchar el sonido del Krishnanam, no hay ninguna persona en el mundo religioso, objetivamente hablando, que personifique más el amor divino como lo hace Chaitanya Mahaprabhu. No es para minimizar todo otro tipo de rishis y sabios y místicos, pero esto es bastante particular, una contribución muy particular de éxtasis por Dios. Entonces, si ves los síntomas, tendrás que saber que hay una forma de apoyarlo con las escrituras. Si no, la escritura necesita un capítulo nuevo, algo así. Y esa fue la tarea que hicieron los Goswamis. Tomaron distintos versos para apoyar esto. Y hay gente que decía, bueno, no me gusta, no acepto esas interpretaciones. Pero eso es lo que coloca el éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu en el mapa escritural. Así que hicieron un buen trabajo. Entonces, Bhaktisiddhanta ha hecho eso. Hizo eso con su orden de sannyas. Pero, dicho eso, además de eso, él era un gran brahmachari. Entonces, hay una forma y hay una sustancia. Entonces, él completó toda esa forma como un formulario, decir como, esta es mi justificación para hacer lo que yo ya estoy haciendo. Si es que tenías ojos, lo verías. Él era un muy buen brahmachari. En ese sentido, el celibato es bastante central y es lo que hace que el mundo gire. Entonces, él era un gran brahmachari desde su nacimiento. Y también era muy estudioso, le traía todo tipo de personas en distintas comunidades. Todos lo querían en sus grupos. Y él era muy correcto moralmente. Era bastante excepcional moralmente. Tenía una moral muy alta. Y algunas personas decían, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está el Dikshapatra? Que dice que él fue iniciado. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Pregúntale a Gorkishore. Los Goswamis eran Goswamis, pero eran sus discípulos no fueron Goswamis. Ellos tomaron la enseñanza cruda, por decirlo, y trataron de darle más forma para que las personas puedan institucionalizar esto. Los Goswamis establecieron institucionalizaron el éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu de forma que esta gran cascada a la cual no te puedes acercar se convirtiera en un lago a través del cual tú puedes acercarte, tomar un baño, beber de él y todo eso en una forma muy suave. Institucionalizaron a través de la literatura, pusieron el éxtasis de Chaitanya en el mapa escritural. Y después de su partida, otras generaciones tuvieron discípulos y trataron de darle más forma y poner otras reglas. Y quisieron hacerlo también más accesible, pero con detalles que pueden cambiar a lo largo del tiempo y con las circunstancias, en términos de qué tan efectivo será esto para repartir los principios a estas personas, para obtener ese resultado. Entonces, con el tiempo, estos detalles se volvieron principios para algunas personas y eso es un problema. Si es que confundes este principio con un detalle, entonces ahí te mantienes siendo un Kanishta-adhikari. Es como cargar una carga muy grande de detalles malentendidos por detalles, por principios, perdón. Ahora, en el otro lado, alguien puede decir, bueno, enfoquémonos en los principios y no los detalles. Y puedes terminar malentendiendo principios por detalles y ahí no tienes ningún adhikari. Y eso también debes evitarlo.
So, Entonces, this is the condition of Gaudiya Vaishnavism at the esa es la time. condición del Gaudiya Vaishnavismo en el tiempo de Wasn't Bhaktivinoda going Thakur. anywhere. No iba a ninguna Krishna speaks parte. about this in the Gita when he Y says, Krishna habla de eso en el Gita. Tanimam Raja Shayovidu Sahakalena Mahata Yoganashya Parantapa. Sometimes the vitality of my Algunas teaching veces la vitalidad is de mi lost over enseñanza time. And se I pierde con el reinvest tiempo. that in that teaching, in that tradition, Y de in the esa forma yo Parampara tengo que tradition. And that insistir en esta reinvestment, enseñanza a través a del good example of Parampara. that is Bhakti Hay que Vedanta volver a invertir en eso. Y and un Bhakti ejemplo bueno de eso Siddhanta es Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. that has fulfilled the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu De esa forma se cumplió la profecía de Chaitanya Mahaprabhu y más. So in substance, Entonces, en sustancia, la sustancia básica, podemos decir, bueno, ¿cuál es el problema con la orden de Sanyas? En términos de detalle, él también apoyó eso. Déjenme darle otro ejemplo de sustancia. Cada hombre, cada mujer y cada niño, prácticamente hablando, en la comunidad internacional de Gaudiya Vaishnavismo, obtuvo su fe de esta orden de Sanyas. Si es que estás peleando contra tu propia fe, eso no es muy inteligente. Así que esta es una estrategia de Bhaktisiddhanta y bueno, funciona. Funciona. Entonces, aquí en el verso, Am buddhi keshavasya kripaya sannyasya veshashritam. So Prabhupada received sannyas recibió sannyas de Bhakti Pragyan Keshava. Pragyan Buddhi, el océano de misericordia. Es muy interesante. Hay una historia muy interesante aquí de Keshava Maharaj. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur personalmente le dio a sannyas a 18 de sus discípulos. Y uno de ellos fue, y uno que no recibió de él fue Vinod Viharidas. Dentro de los primeros discípulos, alguien que no recibió sannyas de Bhaktisiddhanta fue Vinod Viharidas. Aunque se hicieron arreglos en 3 ocasiones distintas para su ordenación, otros disuadieron a Bhaktisiddhanta de que procediera debido al servicio indispensable de Vinod a la misión y que él pueda asumir otras obligaciones al asumir esta orden. Así que después de que partió Sarasvati, Bhaktisiddhanta Sarasvati, él se le apareció en un sueño, instruyéndole que obtuviera la orden de Sannyasi y que su nombre sería Tridandi Swami Bhakti Pragyan Keshava. La ordenación de esa forma se llevó a cabo. Así que Vinod Vihari es Keshava Maharaj. Es una linda historia en este sentido. Fue uno de los primeros discípulos de Bhaktisiddhanta. Y cuando él recibió los Diksha Mantras, diferentes parivars les daban el Gopal Mantra. Ese es el Diksha Mantra principal. Entonces Sarasvati Thakur le dio Diksha y en ese tiempo no se incluía Guru Mantra o Guru Gayatri. Entonces Vinod Vihari, él era el Nityananda Vamsa, de la familia, del linaje de Nityananda Prabhu. Esta es una historia interesante también. No vamos a decirla hoy, pero él estaba decepcionado, le dijo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de no recibir el Guru Mantra o el Guru Gayatri. Porque yo quería meditar en el Guru a través del mantra. Así que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur empezó a dar el Guru Mantra y Guru Gayatri. Así que así fue como Prabhupada aceptó esa orden de sannyas en 1959. Tridandi Swami Bhakti Pragyan Keshava
le dio Sannyas Diksha a Srila Prabhupada, confiriéndole el nombre de Bhakti Vedanta Swami. Prabhupada más tarde recuerda: me estaba sentando en Vrindavan escribiendo y uno de mis hermanos espirituales me dijo: Prabhu, tienes que aceptar esto, de otra forma no te puedes volver un predicador en el mundo. Él insistió. No aún, pero prácticamente mi maestro espiritual insistió a través de él. Él quería que yo me convirtiera en un predicador, me obligó a través de este hermano espiritual, así que yo acepté. Años después, él expresó mucho afecto por él mientras lloraba. Este hermano espiritual, su santidad, me recuerda que Keshava Maharaj ya no está. Él ha partido, así que deseo que su partida de este mundo. He compuesto algunos versos en conexión con esto en sánscrito, así que todos ustedes, los discípulos de él, ocurrió en Seattle, deben cantar esto. Lo enviaré mañana, así que no quiero aceptar la orden de sannyas, pero este hermano espiritual me obligó. Tú debes, esto significa aceptar estos medios. Me obligó a tomar esta medicina. Cuando yo no quería ver, él me dio esta visión, cuando no podía ver futuro. La vida espiritual es el futuro más brillante, pero con el materialismo no podemos verlo. Pero los Vaishnavas, el maestro espiritual, me obligaron a ver. Bebí esta medicina. Keshava Bharati me hizo beber el néctar de la devoción cuando era ciego y no quería. Él fue mi misericordiosa guía. Este comentario él se lo dejó Prabhupada a sus discípulos en Seattle. Este es un verso que fue escrito por Raghunath Das Goswami diciendo que Sanatan le obligó a tomar este veneno de la renunciación, pero él lo cambió para decir que fue Keshava Goswami. Entonces este fue el nacimiento de Prabhupada en la orden de Sannyasi, que hizo que destacara entre la gente y la gente lo escuchara más. Nadie escucha a una persona dueña de casa que quiere predicar en India, pero a los sannyasis sí, entonces eso crea un momento de aprendizaje. Es interesante notar en este sentido que si es que escucharas, cuando Prabhupada implora aceptar sannyas, él se refiere como Bhaktivedanta. Le dice: Bhaktivedanta Prabhu, deberías tomar sannyas. Pero su nombre se le dio antes. Entonces hay una historia también en relación a eso. Cuando él le implora a Prabhupada aceptar sannyas, le dice Bhaktivedanta Prabhu, indicando que ese título ya era conocido antes de su orden de sannyas. Así, Bhaktisiddhanta le solía dar títulos a las personas junto con su nombre de iniciación. Entonces, en cierto punto, Prabhupada estaba asistiendo a uno de sus hermanos espirituales, Goswami Maharaj, y era Swami, Goswami, Keshava, Sridhar, Bon. Todos estos eran nombres de sannyas. Bhaktisiddhanta había reunido 108 nombres de sannyasi. Entonces tenía un sistema donde le daba a alguien los nombres de Bhakti, Vedanta, Bhakti Pragyan, Bhakti Pramod. La segunda palabra era de 2 o 3 sílabas que decían algo acerca de ellos. Y luego el nombre de sannyas. Entonces Bhakti Rakshak Sridhar, Bhakti Vedanta Swami, Bhakti Pragyan Keshava. Goswami es otro de ellos. Entonces Swami es el nombre de sannyas de Prabhupada. Entonces sus padres lo llamaban Swami Maharaj y a Sridhar Maharaj lo llamaban Sridhar Maharaj y así.
pero antes de que fuera Bhaktivedanta Swami, él era Bhaktivedanta Prabhu, porque él estuvo escribiendo para una revista y uno de sus hermanos quería darle un título, porque Sarasvati Thakur daba títulos y él había decidido que como su escritura era tan buena, le llamaran Bhaktisiddhanta, pero le dijeron no es apropiado llamarlo así, porque eran un poco sentimentales en ese sentido, porque era el nombre de su gurú. Entonces lo llevaron a Sridhar Maharaj, que fue conocido por lidiar con estas cosas, por ser muy balanceado, muy imparcial y poder llegar a buenas soluciones. Era una de sus características. Era muy estudiado en las escrituras. Entonces lo fueron donde él y le dijeron, no hay nada malo filosóficamente con esto, pero puede ofender algunas sensibilidades. Entonces debemos ajustarlo. Mi sugerencia fue, debe llamarlo Bhaktivedanta, que es lo básico, lo mismo básicamente. Entonces Bhaktivedanta Prabhu Keshav Maharaj nombró a todos Bhaktivedanta, a todos sus sannyasis. Le gustaba mucho ese nombre. Entonces, Prabhupada Bhaktivedanta Prabhu, Abhay Charan, se inició y se convirtió en Abhay Charanaravinda. Luego se convirtió en Bhaktivedanta Prabhu y luego se convirtió en Bhaktivedanta Swami. Y luego se volvió Bhaktivedanta Swami ante los ojos de todos y se referían a él como AC Bhaktivedanta. Eso es curioso. ¿Qué es lo que hay en ese nombre? Bueno, puede ser bastante. Incluso uno de los sacerdotes que vio la ceremonia de Sannyas de Prabhupada se referían a él como AC Bhaktivedanta. Le dijeron, no deberías quedarte con esas iniciales. Hizo un consejo razonable, pero Prabhupada no lo aceptó. Él continuó llamándose a sí mismo así, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él insistió en eso. En la cultura hindú, dentro del Gaudiya Vaishnavismo también, en India, en Bharat mismo, hay un sistema para llegar al nombre para un hijo que involucra consideraciones cósmicas. Nos estamos moviendo en el cosmos y de acuerdo a los cálculos astrológicos, el momento de tu nacimiento va a ser considerado y la primera letra de tu nombre va a ser determinada y tu nombre también. Entonces, hay algo cósmico en la cultura en India acerca de la trayectoria cósmica. Y en el Gaudiya Vaishnavismo, en el linaje de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él preservaba típicamente al menos la primera letra del nombre de nacimiento. En el caso de Prabhupada, su nombre era Abhay Charan, que es un nombre de Krishna, ante los pies de lotos de quien uno se vuelve sin miedo. Entonces él lo nombró Abhay Charanaravinda, ante los pies de loto de él nos volvemos sin miedo. Entonces él era el sirviente de esos pies de loto. Y Prabhupada mismo también preservó ese nombre después, lo cual es bastante curioso. Sin embargo, después de ser aconsejado por un devoto de que después de la iniciación no debes incluir las iniciales AC representando sus nombres de nacimiento y de Diksha, él continúa haciéndolo, siempre refiriéndose a sí mismo como AC Bhaktivedanta Swami. Estas iniciales fueron muy queridas para él. He explicado también cómo el nombre Abhay, valiente o sin miedo, corresponde con el fundamento de Sakyaras,
Ese fundamento es Visramba y Pranaya, que significa incluso en instancias donde uno debe mostrar respeto, no hay respeto, no hay reserva, sino hay miedo. Esos son los amigos de Krishna. Eso es lo más fundacional de esto y eso corresponde bastante con eso, Abhay. Obviamente estas iniciales en el nombre que mantuvo eran muy queridas para ellos. Podían presentar amor por su padre y por su guru. No estoy en desacuerdo con eso. Sin embargo, en un sueño místico, porque al parecer los sueños son bastante particulares en este comentario, históricamente hablando, puede que tengan sustancia. Los sueños no siempre tienen sustancia, pero hay un reino en el cual los devas y purvacharyas, los acharyas previos, pueden aparecer. Entonces, puedes ver un deva físicamente ante ti, puede ser más raro que verlo en un sueño. Por ejemplo, en el caso de Ramanuja, el gran matemático y no el acharya, hay un gran matemático en India que es uno de los más grandes de todos los tiempos y obtuvo sus fórmulas de una Devi, de una forma de Lakshmi en sueños. Y luego fueron verificados en Oxford y todo eso. Hay una película acerca de él, es corta, pero es muy buena, deberían verla. El matemático Ramanuja. Entonces hay otras instancias también en la cual los sueños son medios de reinos celestiales o incluso espirituales con los cuales nos buscamos comunicar. Entonces no debemos descartarlos porque puede haber razones por las cuales sean sustanciales. Obviamente no todos los sueños, pero no voy a discutir que pudo haber mantenido estas iniciales por el amor por su padre y su guru. Sin embargo, en un sueño místico, en el cual él se me apareció a mí, un tiempo después de su partida, estuve con mucho éxtasis y le pregunté cuál era su nombre como un gopa, como uno de sus amigos de Krishna. Él simplemente sonrió y dijo, ¿por qué crees que mantuve las iniciales AC en mi nombre? Me pude entender. Y en este intercambio, un verso se manifestó. Vandeham Sri Ramakrishna. Ofrezco mi atma a Ramakrishna, amigos a cuyos pies uno logra abhay, valentía. Estos hermosos sakas, Rama y Krishna, son queridos por Subal y le dan Sukha y Paramananda. Subal es el gran líder de los Priyanarmasakas y uno de los más íntimos amigos de Krishna. Esto lo aprendemos de Sri Rupa Goswami. Así que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Esta es la mitad del verso. La otra mitad habla acerca de haber tomado sannyas. Prabhupada residió en Brindavan. Escribió su comentario llamado Su éxtasis emocional y desde el Radha Damodar Templo, a través de una pequeña ventana, podía ver el patio donde estaba el Samadhi y Vayan Kutir de Rupa Goswami. Entonces, teniendo esto en cuenta, les voy a leer algo más. Entrando en la orden de Sannyas, Prabhupada residió en Brindavan en 2 cuartos en el templo de Radha Damodar. La historia de este periodo es bastante rica e inspiradora.
Ahí hay testimonios de parte de la gente del pueblo, brahmanas, sadhus, hombres y mujeres y niños, que grabaron y publicaron. Hay una querida hermana espiritual mía que se llamaba Mulupakiri. Ella era muy famosa por la distribución de libros. Y después de unos años de la partida de Prabhupada, estuvo bajo la guía de Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Ella ya partió también, pero durante un periodo de tiempo tardío en su vida fue y conoció personas que conocieron a Prabhupada antes de que él dejara India y se convirtiera en este gran acharya que conocemos que fue. Y hay muchos testimonios que hablan de estas personas y de cómo se sentían con él y cómo lloraban con eso. Entonces, estos testimonios de personas de ese pueblo, especialmente en Brindavan, brahmanas, sadhus, hombres, mujeres y niños, habían grabado y publicado estos testimonios. Y este Gaudiya Sadhu, con mucha bondad, oraba a Krishna, motivado por un optimismo extraordinario y mucho compromiso con la comunidad. Cualquiera que lo conociera lo amaba profundamente. Lo amaban en Brindavan. Decían, wow, este Swami tiene muchas ideas, lo amamos. No sabemos si eso va a pasar, lo que él dice, pero es bastante hermoso. Hay testimonios muy lindos en ese libro, es muy encantador. Ves un lado de Prabhupada antes de viajar. Él era un sadhu, era un sannyasi que vivía en Brindavan, pero ves lados que no ves de otra forma, así que lo recomiendo. Fue desde estos cuarteles que él pudo traducir al inglés el Srimad Bhagavatam y escribir su comentario. De esa forma podía mirar desde su ventana el Bhajan Kutir y el Samadhi Rupa Goswami. Desde ese libro que les comenté, recuerdan, una vez me estaba sentando en una mat y él me dijo, Gopal, escúchame. En la noche muchas veces me siento frente al Samadhi de Rupa Goswami y canto y quemo algunos inciensos. Y oré a Rupa Goswami y le dije, si es que eres cierto y este lugar es cierto, por favor, muéstrame tu rostro y tu gracia. Y en ese libro él dice que en un sueño, él le dijo que va a estar justo detrás de ti cuando estés escribiendo tus libros. Entonces, equipado con esta edición en inglés del primer canto, él se embarcó hacia las Américas, en Baladev Purnim. Con una mente muy decidida en Guru Nishta, él escribió un mensaje con su pluma. Él quería cruzar el océano y en medio de su viaje abrió su corazón a su amigo, el capitán de este barco, a su Bhagavan. Él oró de esa forma a él y a Sri Balaram entró en su corazón en la forma de Nityanandaram. Y de esa forma expresó el deseo y a través de recuerdos colectivos de sus discípulos muestran muchas anécdotas que evidencian el ideal de amor fraternal de Srila Prabhupada. Y su oración del Yaladuta es de las evidencias más grandes. En esta oración encontramos una dirección de su corazón abriéndose como una fuente a través de su pluma y él compuso un momento bastante privado, pero que después se volvió parte de su vida pública. Y lo podemos leer con mucho cuidado, como él ofrece un consejo moral a su amigo Krishna Bhai, hermano Krishna.
pidiendo la piedad de Krishna para complacerlo. Oh Krishna, my friend, Oh just as Krishna, the mi pole amigo, star, Dhruva, tal como is la estrella polar fixed, a Dhruva fixed point in the está fijada, heavens, es un punto around which fijo the en other el stars cielo, appear to ah, revolve, so without doubt your y life pareciera que las and otras the estrellas measure of its lo worship within your circunvalan en el power and the cielo, extent to which así eres tú Radha en la is pleased vida with you. This is how y en la he medida en que offered Radha está counsel to his complacida friend contigo. Krishna Así él to le get his ofrece attention consejo so that he could make a a request Krishna para buscar su that atención. that Le he hace una would solicitud give him the power to de que fulfill le dé el poder the para poder order of cumplir Radharani, la orden de coming to him Radharani, through Nayanamani llegando a él Manjari, a Sri través de Bhaktisiddhanta Nayanamani Saraswati Thakur, last Hindu Upanishad Manjari, in the Bhaktisiddhanta West, Sarasvati which Thakur, was like going to the quien le moon, pidió ir some other y planet, predicar and started al telling him about occidente, lo Gaudiya cual movements. sonaba como ir a Felt the a la immense luna, power to do a that. algún otro planeta. It's Entonces interesting necesitaba cierto because poder especial para in the ir allá. Eso es Bhagavatam it is interesante said that porque en the el measure of Bhagavatam se one's dice punya, que la piety, medida del speaks about punya, la dharma. piedad de una, Want to talk habla about acerca del dharma? Dharma. Bhagavatam says, Y let's si talk quieres about hablar del dharma. Dharma, Dharma in the ultimate issue is determined Dharma by one thing. se There determina are all por kind una of dharma cosa. rules, how to be dharmic, right? Hay Like distintas reglas de cómo ser dármico, dharmically pero correct and so forth. And it's hard to keep up para with ser actually, como especially correctamente dármico. if you're not born into the system and so forth, right? So, but the Bhagavatam says, Pero como no anyway, nacimos en ese sistema, el Bhagavatam dice, I'll tell you what Dharma is in the ultimate les issue. dice, Dharma les is voy a decir cómo samsiddhi es eso. haritoshanam. Dharma es However much Hari is pleased, that's what Dharma is. If en la medida Hari que is Hari pleased with esté you, complacido, that's eso es lo Dharma. que es Even Dharma. if it Todo lo que seems to go complazca a against Hari, eso es the Dharma. Dharma Incluso si Shastra, parece ir en contra del Dharma Shastra. that's the case. So the Ese es pleasure el of Hari caso. is the standard of Entonces, Dharma. But el here placer de Hari Krishna es is el saying estándar de Dharma. Pero to Krishna está diciendo, or Prabhupada is saying to Krishna, I think that Prabhupada le está you have to diciendo be a concerned Krishna, with Radhatoshanam. tienes que Not considerar Haritoshanam. Radhatoshanam, Hari. Prabhupada used to say no that Haritoshana. all the religions say that Entonces God todas las religiones dicen que is the most Dios worshipable es person. el más But we adorable, are la teaching persona más who is the adorable. worshipable Pero aquí estamos person of enseñando God. quién And that's es la Radha. persona adorable Yes, para Dios, y esa es Radha, Radhatoshanam. Kijai. Radhatoshanam, This is Kijai. very interesting theology Esto Prabhupada's es sending to Krishna. Right? So he got es algo Krishna's bastante attention by interesante this, right? para poder lograr la atención de Krishna. And his prayer goes on where he asks that Saraswati Thakur has given me this mission, and how will I accomplish it? So Y aquí él dice, bueno, ¿cómo voy a lograr esta Radha, misión que me dio Sarasvati Thakur? Radharani, ¿Cómo voy a Prabhupada said, cumplirlo? please with you, Mi whatever my form requisito, comes in. lo que estoy pidiendo es que me des el poder para complacer a Radharani. Order of my guru, and then I'll meet you on the other Y side. así mi vida se That's what volverá he says. exitosa. Taking advantage of the opening, Y yes, así voy a Hari, poder Prabhupada cumplir la informs his instrucción friend de mi guru y just voy a how poder well he has conocerte. Krishna. You Por what? otro Didn't you just lado, say? No, got my attention. That Radha's Krishna escuchando eso dice, bueno, ¿qué dijiste? Tienes mi atención. known in this world as Siddhanta Saraswati, tasked me with the seva. But in order to carry it out successfully, requires Krishna's empowerment. Una muy querida Manjari de Radha me ha pedido este servicio. Entonces, para hacerlas exitosamente requiere que Krishna me empodere. Entonces, él le pide a Krishna ese poder. Prabhupada razona que si es que le pide a Krishna darle el Shakti necesario para tener éxito en su servicio a través de la sirvienta de Radharani y pueda cumplir el deseo de su guru, entonces el santo nombre será distribuido alrededor de todo el mundo en la forma. Desde este poema dice, aunque mi guru me ha ordenado cumplir esta misión, no tengo ningún valor, no sé cómo hacerlo, soy caído insignificante. Por lo tanto, Señor, te estoy rogando misericordia para que puedas tener algún valor. Tú eres el más sabio, tienes más experiencia que todos, entonces Krishna, no me ignores. Y él le dio tanto poder, él le dio todo el poder empoderado por Nityananda Ram. Y su campaña tiene muchos paralelos con la campaña de distribución de Nityananda Ram.
Canta y sé feliz. And whose role Nityananda Ram in that Leela was the indiscriminate En ese rol, Nityananda Ram Nam Sankirtan tenía, call, regardless of qualification, él right there. Pujapad dio Biyashri indiscriminadamente Goswami Maharaj Nam reasoned Sankirtan, and a pesar de la he had memorized calificación this o falta Sridhar de Maharaj. ella, This de las tells me about personas. it one day, and he Guyapat said Maharaj una vez one of the estaba things, and memorizando este that friend poema came to his aid. y un amigo llegó. He was so earnest in his Bueno, él estaba prayer to diciendo, Krishna hablando de that he esto, might be entre able to otras cosas, discharge the duty y un amigo llegó given from the a highest Guru darle Maharaj, ayuda. that Krishna came down to help him. His friend helped him in this propaganda work. So, Shaktivesh, I take him. I Entonces cannot dijo, but bueno, take su him to amigo be so. vino a ayudarlo con este trabajo de Having thus propaganda, petitioned his friend es Shakti Avesh. in Baba, couched in Sharanagati, for the Shakti to fulfill his Guru's seva, Prabhupada reveals Y habiendo his pedido lone esto a su amigo en Baba for the Sakyavas. y refugiado en Sharanagati, entonces Divided into two este parts. Shakti fue First otorgado passage, en su prayerful Guru Seva. Sharanagati, Prabhupada introduces revela two esto parts. también. Prayerful submission, and the second half is En este about poema se divide en dos Bhakti, partes. La primera longing. muestra Saranagati cuando negocia con Krishna, es una oración de rendición. Y la segunda parte es sobre Baba, y es sobre anhelo, cuando él dice, So, having, if you give me the power, I si es can que do me my das el Guru poder, Seva. yo puedo Then, hacer mi Guru having Seva. completed that, Entonces, luego de cumplir, de completar brother, esto, oh when hermano, will the day be mine that we meet? ¿cuándo And será el día que nos encontraremos? I again attain the happiness of herding cows on another Y day. lograré la Wandering felicidad through the de pastures, pastorear early vacas morn, otro throughout the día, entire day, running through the many groves, vagando entre delighting in los our play, pastos rolling on the ground desde la together mañana temprano in hasta bliss. y todo durante todo el día, Prabhupada's corriendo pining for y Sakya deleitándonos con Bhavas. nuestro juego, rodando en Very los clear. pastos Even the juntos. Prabhupada's choice of words, Y esto nos muestra este Atuti, Sakyabhav muy resound claramente. with the rhythm Incluso of Prabhupada Sakyarati. elige And estas Sridhar palabras. Dev Goswami concludes. So Y after Sridhar performing Goswami this service, concluye, he luego de aspires haber after the cumplido life of a este cow herding servicio, Leela él of aspira a la Krishna. vida And en los he campos de is pastoreo appreciating that sort of de friendly Krishna en su lila, service of Krishna very much from the core of his heart. apreciando His mucho el tipo de aspiration after servicio que hacen finishing los his amigos de Krishna. worldly preaching Entonces, campaign, muy en el I fondo de take su it that Nityananda corazón, Prabhu su gave this aspiración, special terminando este recognition, servicio, esta campaña especial de prédica, considering the fact that he was from the section of the toma a Nityananda Subramanic Prabhu que le dio community, algún from the reconocimiento first especial, verse, considerando el hecho from de which que era Swami de la Raj, región de Saptagram, they came from en that community, esa comunidad, ¿cierto? which is the Sakya community he Y was born into. como lo He has vimos en el special primer grace, verso, Nityananda Prabhu, for that particular section tenía and preaching Nityananda Prabhu about Gauranga. un And aprecio especial por this esa is mentioned sección in the scriptures. al predicar acerca de Suvarnabhanik Gauranga, y esto está mencionado en las are the escrituras. most favorite section Los of Nityananda Prabhu. Suvarnabhanik eran la This is the sección community, favorita de Nityananda Prabhu. Prabhu was born in. Esta It es is mentioned in the Shastra, la in comunidad Chaitanya donde nació la familia Bhagavat. de Prabhupada. Esto se menciona en Shila el Shastra, en Prabhupada Chaitanya Jai. Bhagavat. Now, La just one Prabhupada Ki Jai. caveat here, because this point is being brought out in different Este ways punto by se trae de telling a distintas story. formas, In the contando last verse, historias. I've Pero en el harmonized último verso the he armonizado consideration. la Prabhupada expressed consideración like this, de very que clear in a few Prabhupada verses. expresa esto claramente, And I had my own experience and so forth. como lo ha But expresado Sridhar Maharaj won't get to y the yo last mismo verse, which is about también, as pero best bueno, as I've vamos a written that acercarnos harmonization. But al último verso, well, I del don't cual aún have no he the recognition. escrito ese Let me see. comentario, Let me read the last verse. pero déjame por favor leer el último verso. Then, well, I'll read it in English. Voy a leerles el Says at the inglés. hour of Goduli, Luego, a la hora de Goduli means Goduli, cow dust. Goduli significa Now polvo the cows are de returning vacas. home. Cuando las vacas se están volviendo As the al eternal hogar, sun set mientras within the el Braja Lila, sol interno the se sun of oculta his dentro del Braya robed Lila, outward el Lila, sol Prachar, preaching, de su simultaneously set lila externo de over Prachar the horizon. simultáneamente And from every se grove esconde en el and horizonte. path in all Y en directions, cada camino y the sendero, en todas residents las of Braj came direcciones, los forth to residentes de honor him Braya han in Guru llegado para Bhakti. honrarlo en Guru They Bhakti. lined the streets, every man, woman, and child. Se Prabhupada is tienden returning en las calles on a palanquin. para pagar tributo a Prabhupada y Then llevarlo en su a palanquín. bullock cart drawn Entonces,
carretas llevadas por bueyes, llevan a sus seguidores hacia Govardhan, a hacer parikram. Ellos dicen, no puedes ir en estas condiciones, no puedes ir físicamente. Podemos ver que es unos días después de Govardhan Puya, entonces los llevó internamente, ahí es donde fue. Así que estas carretas llevaron a sus seguidores hasta Govardhan y los llevó a Sevartan. Eso significa sus ideales eternos de Seva que ellos vieron personificado en él y por lo que tomaron refugio en Prabhupada. Prabhupada, mi salvador. Su servicio es mi Ananda. Hay un ejemplo prominente de un discípulo, hay muchísimos, pero de personas que pueden tener el mismo guru, pero diferentes bhavas. Entonces esto lo vemos también en el Jaiva Dharma. Ellos se acercaron a su guru diciendo, contándole a su guru estas cosas. Y uno le dice a otro, ¿cuál es tu ruchi? Y uno le dice, bueno, yo quiero pastorear vacas con Krishna. Y otra dice, bueno, yo estoy atraída a la Lita Saki y a los lilas románticos. Y Bhaktivinoda describe, y luego sus discípulos vieron al Sakyabhav, a su guru representando a Sakyabhav, y el otro lo veía como la Lita Saki. Entonces vemos que el guru tiene un bhav particular, como Vaishnava. Pero cuando ese Vaishnava se vuelve guru, está representando a todos los bhavs. Si tomas, por ejemplo, California tiene un gobernador, entonces si si este gobernador se vuelve presidente, entonces puede tener ciertas sensibilidades por California, esa es su raza, pero ahora representa a todos los estados. Entonces debe hacerlo bien, tiene que representarlos a todos imparcialmente. Entonces, similarmente, esa es la función de un guru. Como un Vaishnava, él o ella tiene un camino particular, un bhav particular, pero diferentes discípulos pueden tener diferentes bhavs. Entonces pueden venir y los ayuda a despertar ciertos bhavas y ellos van a verlo como un medio por el cual esa raza llega a ellos. Entonces algunos pueden sentir que ven a Prabhupada en la luz de Sakya Ras o de Madhurya Ras, a pesar de todas las evidencias que hay. Entonces esa es una forma en que lo puedes armonizar. Por ejemplo, con Narayan Goswami Maharaj tuvimos varias conversaciones acerca de esto. Y a él le gustaba decir que Prabhupada debe estar en Madhurya Rasa porque de eso se trata nuestra Sampradaya. Y él quería enseñar a los discípulos de Prabhupada en particular, y estos discípulos llegaban a este ideal, porque algunos pensaban que la meta era volverse una flor o una hoja o un devoto del señor Nishimha o todas esas cosas. Entonces ese era su énfasis. Pero él me dijo más de una vez, no tengo objeciones para tu perspectiva. Pero esa era una conversación privada. Entonces tuvo sus razones. Entonces la Prabhupada Ki Jai. Or Premanande. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva patitanam bhavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnavibhyo ki jai. Or Premanande.